El licenciado Justo Tobías Alegre Torres es licenciado en Tecnología Médica en la especialidad de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. Egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una maestría en Bioquímica Clínica, también de su misma casa de estudios, la Universidad Mayor de San Marcos. Actualmente es fundador y director del grupo Hematotins y es tecnólogo médico en AUNA. El tema que hoy día nos va a deleitar el magíster es anemias macrocíticas en el rango talasémico diagnosticado por el laboratorio. Magíster Justo, le dejo, puede compartir pantalla para escuchar su maniosa ponencia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Es un gusto podernos contactar por este medio. ¿Me pueden indicar si el audio es adecuado? Es adecuado, magíster. Gracias. Bien, muchas gracias a la Universidad Norbert Wiener, a la Escuela Profesional de Tecnología Médica y a toda la organización de este evento por la invitación y mediante el cual pueda yo compartirles un poco información respecto a un tipo de trastorno que se va haciendo frecuente, pero que debido a muchas consultas que me suelen hacer muchos colegas, no se tiene un adecuado manejo, ¿no?, y orientación a este tipo de casos. Bien, vamos a comenzar presentando un caso de los habituales que suelo tener en el campo asistencial y que se denotan mucho alteraciones que muchos asocian a tal vez eventos aleatorios o a problemas tal vez de tipo analítica, interferencias analíticas, y no lo consideran un adecuado manejo, inclusive por el desconocimiento, muchas veces no lo reportan. Este es un paciente de 25 años, el cual ingresa por un control de salud ocupacional, no muestra ningún tipo de patologías, o al menos clínicamente está sano, lo cual es habitual en este tipo de casos. Y no es el único, en realidad en el trasfondo de la patología hay muchos trastornos en el cual el paciente puede cursar en una primera etapa, ¿no?, de la enfermedad clínicamente sano. Y conforme la patología va desarrollándose, puede ver ya algún síntoma o signo, ¿no?, que lo hace más notorio conforme la enfermedad va siendo más agresiva, ¿no? Por otra parte, hay trastornos en el cual el paciente puede estar toda su vida clínicamente sano, como es este caso, pero que frente a algunos adversos, como cirugías, exposición a ciertas condiciones ambientales como hipoxia, puede haber algún tipo de complicación que hace notar que tiene algún tipo de defecto. Bien, en este caso, es la analítica de este paciente, en el cual podemos observar, ¿no?, parámetros clínicamente dentro de lo normal, por ejemplo, una hemoglobina de 12.7, con un hematocrito de 41.6. Y aquí empezamos a notar, pues, algo de los mitos que tenemos mucho en el laboratorio, ¿no?, la famosa regla de 3, ¿no? Siempre es común decir que hay una relación entre los parámetros de hemoglobina, hematocrito y recuento de glóbulos rojos. Si aplicáramos ese concepto de la regla de 3, tuviéramos los siguientes datos, ¿no? Por ejemplo, si aplicáramos, ¿no?, la regla de 3 basados en el recuento de Matías, del RBC, tenemos un RBC de 7.1, lo multiplicáramos por 3, tendríamos más o menos 21.3, ¿no? ¿De qué sería este parámetro? De hemoglobina, ¿no? Y si multiplicáramos este 21.3 por 3, tendríamos más o menos 63. ¿De qué? De hematocrito. Entonces, aquí vemos a simple vista que esta regla no se cumple, ¿no?, partiendo de el recuento de glóbulos rojos. Si lo hiciéramos de igual manera, pero partiendo de lo que sería el hematocrito, que es habitual, tenemos un hematocrito de 41.6, lo dividiríamos entre 3, ¿no?, que aproximadamente será algo de casi 14, ¿no?, redondémoslo a 14 de hemoglobina.
lo dividimos entre 3, tendríamos más o menos un valor de 4.5 más o menos, ¿no?, de recuento de matillas, ¿no? Vemos que otra vez la regla de 3 no se cumple, ¿no? Igual pasaría si aplicáramos el cálculo a partir del de hemoglobina, ¿no? Entonces, con esto rompemos un mito que es muy común y que inclusive muchos clínicos lo asumen que es algo real, ¿no? E inclusive corrigen al laboratorio de manera eh, inapropiada, que el laboratorio está equivocado, que no hay ese tipo de parámetros y que la relación no es adecuada. Entonces, aquí lo primero, y muchos de ustedes lo saben, es garantizar que los resultados que emitimos sean confiables. Para eso tenemos que tener todo un sistema de gestión de la calidad, todo un programa que asegure que lo que estamos emitiendo sea confiable. Aparte, tener la garantía de que la muestra obtenida para esta evaluación sea óptima, tanto corresponda al paciente como todos los criterios analíticos, ¿no?, de la muestra se cumplan para que no haya interferencias, ¿no? Por tanto, asumiendo que todo eso es comprobado, este resultado sería creíble, sería real. Y también descartando interferencias, ¿no? Por ejemplo, lipemia, ictericia, hemólisis, que también podrían generar algún tipo de interferencias, ¿no? Pero en este caso, notamos que la hemoglobina se ha determinado de manera confiable, no hay ningún tipo de interferencia en el sistema. Sabemos que el recuento de glóbulos rojos es un parámetro muy confiable en los sistemas automatizados. Lo que sí podríamos tener dudas sería en el hematocrito, que la mayoría de equipos lo calcula o lo estima, o en todo caso aplica una fórmula que se va mejorando según el sistema para dar un hematocrito lo más cercano al real. En este caso podríamos hacer un hematocrito manual para verificarlo, ¿no? Pero igual vamos a notar, si lo verificáramos, que los valores se aproximan mucho al valor que el equipo emite. Entonces, estos valores son reales, ¿no? Lo que podría llamar la atención en este paciente, ¿no?, aparte de esos parámetros eritroides que no tienen relación, es un parámetro muy importante, ¿no?, que sería los índices eritroides, sobre todo estos dos. El volumen corpuscular medio, que tiene un valor de 58, ¿no?, asumiendo que es un adulto, es un valor bastante alterado, ¿no?, sabiendo que lo normal es de 80 a 100, una microcitosis severa. Y tenemos una hemoglobina corpuscular media de 17.9. Lo normal suele ser, o el valor de referencia suele ser de 27 a 33 picogramos. Aquí vemos que está muy por debajo del valor de referencia, ¿no? Entonces, aquí, aplicando criterios ya morfométricos, asumimos que hay una microcitosis severa con una hipocromía, lo cual el frotis lo va a demostrar o constatar. De ahí vemos, ¿no?, que los parámetros como el RDW, sobre todo por coeficiente de variación, están elevados, lo cual se asocia a una anisocitosis. Y aquí vemos una contradicción con muchos textos o publicaciones, ¿no? Muchos libros, ¿no?, inclusive revistas, indican que en los rasgos talasémicos suele haber RDW normal. Aquí está notoriamente incrementado. Entonces, es ahí donde el laboratorio tiene que ir, creo, gradualmente cambiar lo que muchos textos erróneamente publican por una visión diferente al analista de laboratorio. El analista de laboratorio, sea cual sea su denominación, en este caso en Perú son tecnólogos médicos, tiene que tener la capacidad suficiente para poder constatar y demostrar estos resultados. Bien. Aparte, este equipo, que es un equipo pues de última gama, de los modelos Sixpex, XN1000, nos da pues un recuento de reticulocitos que a nivel porcentual está ligeramente elevado, pero miren a nivel absoluto, 114.000 leucocitos. Lo normal a nivel absoluto suele ser de 20.000 a 80.000, está elevado. Por tanto, una anemia microcítica con un recuento de retis elevado puede indicar, ¿no?, la presencia de algún tipo de hemólisis, ¿no? Aparte, el sistema nos puede mostrar, ¿no?, otro tipo de trastorno, fragmento de Matías y otros por ahí, ¿no?
Eso sería lo notorio con respecto a este caso, ¿no? El paciente pues muestra también una ligera leucocitosis, ¿no? Con un predominio de neutrófilo, una neutrofilia, lo cual puede asociarse a varios trastornos. Inclusive el estrés puede inducir eso, ¿no? Pero bueno, eso no es motivo ahorita del análisis, pero sí tomarlo en cuenta, ¿no? A ver, un momento, por favor. Viendo las gráficas, ¿no?, del equipo, que yo recomiendo mucho siempre evaluarlas, notamos que con respecto al recuento de Matías, y bueno, los que ya tienen más conocimiento sobre hematología manejando este equipo, sabemos que un histograma normal aproximadamente tendría esta gráfica. Vemos que hay desplazamiento del histograma hacia la izquierda, ¿no? Y vemos también que en lo que es plaquetas hay una interferencia notoria, ¿no?, del conteo de plaquetas por los hematíes pequeños, ¿no? Entonces, les digo eso porque siempre es importante recordar, pues, que el adecuado análisis de toda la información que nos brinda un sistema automatizado es importante y brinda inclusive información mucho más precisa y robusta que la microscopía podría dar. Hola, La ventaja es que ¿necesitas dinero ahora? un panel se llama datos RUO o sobre laboratorio, en el cual cada analista o un grupo de analistas pueden generar una serie de información que sea complementaria, sobre todo de datos de investigación, para poder evaluar un caso. Aquí hacemos pues una mix de datos que suelo yo revisar, que son importantes e interesantes. Primero, miren, tenemos dos tipos de conteo de plaquetas. Un sistema de conteo de plaquetas por un método por impedancia y otro por un método óptico. Entonces, aquí notamos la diferencia. Y muchos saben que el reporte de un asterisco en un conteo automatizado indica una interferencia, o que el conteo no es confiable. Y aquí constatamos que el conteo óptico de plaquetas sería un valor más fiable, producto de que no está interferido por los hematíes pequeños, ¿no? ¿Qué más podemos hacer aquí? Vemos que también tenemos parámetros de investigación para hematíes. ¿Cuáles son interesantes? Porcentaje de microcitos, porcentaje de hematíes hipocrómico. Una gran, eh, yo creo, ventaja que nos brindan los últimos sistemas automatizados es que te dan parámetros para ser eritroide bastante interesantes. Ya no solamente tenés el volumen contractular medio o la distribución de hematíes, ¿no? Sino tienes un porcentaje de microcitos, de macrocitos, hematíes hipocrómicos, hematíes hipercrómicos. Inclusive este equipo te dice, ¿no?, fragmentos de hematíes, ¿no?, tanto porcentaje como valor absoluto. Ahora, esto todavía son parámetros de investigación, porque todavía no han sido aprobados por una entidad internacional como la FDA u otras que garanticen, ¿no?, que sean parámetros fiables y de uso clínico. Pero para los analistas de laboratorio, que ya tenemos experiencia y conocemos adecuadamente el equipo y también mantenemos un equipo que tiene un desempeño óptimo, podemos entonces aplicar estos datos para poder complementar nuestro estudio frente a un caso como este, ¿no? Aquí notamos pues una notoria microcitosis, miren que más del 50% de hematíes son pequeños y con una hipocromía leve, ¿no? 18% de hematíes hipocrómicos. Bien, muchos tal vez pensarían, ¿no?, y piensan, ¿no?, que siempre la microcitosis y hipocromía se ve en la deficiencia de hierro, ¿no?, la anemia ferropénica. Eso es cierto, pero recuerden que la deficiencia de hierro pues tiene varias etapas. Nosotros la detectamos en la última etapa, ¿no?, la etapa de deficiencia 3, cuando ya la deficiencia de hierro es muy notoria, ¿no?, grave. Pero la hipocromía no solamente se puede ver en esos casos. Un caso que también puede verse es a cualquier trastorno de la formación de hemoglobinas, como las talasemias. Y aquí notamos la presencia de una hipocromía leve, ¿no? ¿Qué es lo curioso? Tienes una hemoglobina de 12.7, si recordamos, pero tenemos una microcitosis severa y una hipocromía leve a moderada, ¿no?, a tomar en cuenta. Bien, seguimos revisando nuestros
gráficas, y aquí quiero mostrarles un gráfico muy interesante que también me gusta de este sistema automatizado. Aquí podemos ver un histograma de Matías, en el cual notamos claramente lo que está aquí en azul, ¿no?, corresponde a un normograma. Un normograma es una gráfica que se diseña en base a los intervalos de referencia que uno ingresa al sistema o que tiene el equipo, ¿no?, en su sistema, ¿no? Y lo que está en celeste o turquesa corresponde al histograma del paciente. Y notamos claramente, ¿no?, varias diferencias. Uno, el desplazamiento hacia la izquierda, y ya lo mencioné. Segundo, miren la altura del histograma, ¿no? Mayormente la altura del histograma, a menos de lo que son para RBC plaquetas, está asociado a la cantidad. Entonces, estos 7 millones y pico de Matías se asocia a esta altura de histograma, ¿no?, que supera al normograma para este paciente. Y también, si evaluamos la base del histograma, vemos que tiene una base ligeramente ancha. Inclusive aquí vemos la presencia todavía de unos hematíes en la zona de normocitos, ¿no?, lo cual también implica que hay una producción todavía normal de hematíes, pero a pesar de eso hay un predominio de los hematíes pequeños, ¿no? Entonces miren toda la información que nos puede brindar los sistemas automatizados. Y bueno, para terminar el análisis de esta información, evaluamos la gráfica de plaquetas, ¿no?, que vemos aquí al lado. Aquí vemos al lado derecho las plaquetas por impedancia. Vemos el histograma, ¿no?, el normograma en azul y el histograma en celeste. Notamos la interferencia de los hematíes hacia las plaquetas. Por eso es que el conteo de plaquetas por impedancia nos informaban con un asterisco, porque el equipo o el sistema está detectando que no hay una notoria diferencia entre plaquetas y hematíes aplicando el sistema o la tecnología de impedancia, ¿no? Pero cuando vemos plaquetas ópticas, que está aquí, es de la gráfica de plaquetas ópticas, notamos claramente que el sistema diferencia muy bien las plaquetas que estoy encerrando de los hematíes. De esa manera, el conteo óptico de plaquetas sería más fiable para este caso, porque no hay interferencia por los hematíes pequeños. Entonces, con esto vemos que el analista tiene la capacidad de poder revisar toda la información. Ahora, depende mucho, aparte de la tecnología que tengan disponible, ¿no?, el garantizar que los parámetros que el equipo ofrece son fiables, y también pues tener el conocimiento para poder manejar esa información. Bien. Hasta ahí hemos visto pues toda la data de la que nos muestra la analítica del sistema, ¿no? ¿Para qué se ve en el frotis? Se ve lo que observamos ahí. Una notoria presencia de hematíes microcíticos e hipocrómicos, con algunos dacriocitos, algunos eliptocitos, algunos codocitos, lo cual no sería normal para un paciente con una hemoglobina de 12.7. No estamos hablando de un rasgo talasémico, por tanto, sí es probable. Entonces, estos datos son importantes tomarlos en cuenta. Aquí otra imagen, se nota pues la hipocromía, la microcitosis, los eliptocitos, algunos fragmentos de hematíes por ahí, y algunas células que no tienen formas clasificadas según la nomenclatura, les llaman poiquilocitos. También se nota la policromacia, ¿no? Inclusive miren este hematíe policromático que se ve aquí, ¿no?, de un color, ¿no?, grisáceo, ¿no?, es hipocrómico, lo cual no hace notar que de la producción de hematíes hay hipocromía, ¿no? Y aquí notamos pues otro campo en el cual se constata lo que ya hemos mencionado. Entonces, sumado al reporte del hemograma, debe agregarse una descripción morfológica, ¿no? En este caso, lo relevante sería la descripción morfológica de los hematíes, ¿no? Ahora, no digo que sea lo único, ¿no? Como hemos visto en este paciente, hay una leve leucocitosis con neutrofilia. También sería importante revisar los hallazgos en leucocitos.
Pero como estamos enfocados en este caso, estamos remarcando más la morfología eritroide. Entonces, al final, tiene que darse un reporte en el cual se destaque esa morfología. Bien, entonces, hasta ahí, muchos de ustedes tal vez pueden encasillar que el diagnóstico, ¿no?, de laboratorio sugerente es fácil. Sí, pero previo a esto hay que recordar toda una serie de datos que un especialista, sobre todo, ya en hematología, lo tiene mucho más claro. Primero, conocer pues toda la gama de pruebas que se hace para un paciente, ¿no?, para el descarte de anemia. En este caso, como ustedes pueden observar, el laboratorio brinda más del 80% de la información para definir algún tipo de anemia. Como se puede dar cuenta, la historia clínica, el examen físico, ¿no?, son poco o brinda información limitada. En cambio, el laboratorio tiene 3 niveles de evaluación de la anemia, ¿no? Un nivel básico o presuntivo, que se basa pues en el hemograma, el frotis y los índices eritroides, ¿no?, incluidos los retículos. Manejando adecuadamente estos parámetros, podríamos nosotros dar una orientación diagnóstica a más del 80% de tipos de anemia, ¿no? Inclusive algunos ya podían básicamente darse un diagnóstico, ¿no?, por morfología, ¿no?, y el hemograma, ¿no? Pero otras requieren estudios confirmatorios, ¿no?, desde Q, algún estudio de enzimas, electroforesis de hemoglobina, estudio de médula ósea, o otras pruebas inmunoquímicas, ¿no?, como pueden ver aquí, ¿no? Mayormente, ¿no?, para confirmar, por ejemplo, una deficiencia de hierro, hacemos un perfil de hierro, deficiencia de vitaminas, ¿no?, estudio de vitaminas, ¿no?, ácido fólico, vitamina B12, que son los más frecuentes, y así, ¿no? En una unidad hemolítica se hace un perfil hemolítico, ¿no? Entonces, es así como se va complementando el diagnóstico, ¿no? La mayoría de laboratorios en nuestro medio llega hasta ese punto, pero un estudio adicional de hacer estudios ya de investigación. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos faltaría en nuestro medio y que sí sería importante? Tener un centro de referencia para el estudio del paciente con talasemias, ¿no?, en el cual se hacen varios estudios de hemoglobinas, electroforesis de diferente tipo, ¿no?, o cromatografía de alta performance, ¿no?, HPLC, otro tipo de estudios para definir los diferentes tipos de hemoglobina que puede haber. Inclusive en muchos países en la cual la incidencia, ¿no?, prevalencia de talasemia es alta, ya se hace estudios pues epidemiológicos, ya que esto puede conllevar a consecuencias en la descendencia de esos pacientes, ¿no? Entonces, igual estudios genéticos, ¿no?, estudios de enzimas, ¿no?, estudios de membrana en caso de enfermopatías, ¿no? Tal vez la patología en la cual se hace un estudio completo son las neoplasias hematológicas, producto que tenemos un centro de referencia nacional, que inclusive es considerado un centro de referencia por excelencia latinoamericano, inclusive internacional, para el diagnóstico oncológico. Por tanto, requiere aplicar, ¿no?, las normativas internacionales, como la clasificación de la OMS. Por tanto, requiere hacer todo el estudio: morfología, médula ósea, inmunofenotipo, estudios citogenéticos, estudios moleculares, para llegar a un diagnóstico final. También sabemos que dentro del laboratorio, sobre todo los que ya tienden a especializarse, manejar adecuadamente las diferentes herramientas, como son los algoritmos. Este es un algoritmo básico que básicamente nos indica la clasificación de anemia según la morfología, ¿no?, microcíticas, macrocíticas, normocíticas. Y según otros hallazgos, podemos subclasificar los diferentes tipos de anemia, ¿no? Quiero hacer notar que con respecto a las anemias microcíticas, las más frecuentes son estas. No están en orden de prevalencia, pero la más prevalente es la ferropénica, ¿no? Según nuestro país, 70-80% de casos de anemia son por deficiencia de hierro, ¿no? De ahí vendrían las anemias por enfermedad crónica, asociadas a cáncer, enfermedades autoinmunes u otros trastornos,
Y luego podría ser las talasemias, luego la anemia sideroblástica. En nuestro país las anemias sideroblásticas realmente son adquiridas, ¿no? Pero secundarias a neoplasias hematológicas, ¿no? Primarias, la verdad, no he visto muchos casos, habré visto un par de casos, ¿no? En todos estos años de experiencia, pero tal vez, como me dijo algún mentor, ¿no? Extranjero, no es que no haya, sino que tal vez no estamos detectándolas adecuadamente. Es justo lo que con las talasemias se ha observado. Nuestra incidencia de talasemias, la verdad, al menos donde yo laboro, he observado que es de un 10 a 15%, lo cual sería altísimo comparado con tal vez lo que dice otras publicaciones. Pero sería interesante que se haga pues estudios nacionales para poder tener claramente cuánto es nuestra prevalencia e incidencia, para en base a eso tener pues cartas en el asunto, ¿no? Tal vez una mejor formación, centro de referencia para estudios de talasemia, otro tipo de soluciones, ¿no? Adecuadas. ¿Por qué es importante este tipo de trastorno? Porque todo paciente que tiene talasemia, cualquier de sus grados, al ser una enfermedad genética, puede hacer que su descendencia la herede. Y no es que la herede un grado leve, se aplica en cierto modo una ley mendeliana. Su descendencia puede tener diferente grado de severidad de talasemias. Inclusive, los grados más severos, el paciente puede morir, sea in útero o al nacer, producto de una talasemia severa, ¿no? Bueno, acá para que repasemos un poco los diferentes tipos de anemias, según el BCM, dentro de las microcíticas están las talasemias y otro tipo de hemorinopatías. También, aplicando el volumen corpuscular medio, podemos hacer una clasificación inicial morfológica, ¿no? Usando también el BCM y el ancho de distribución de Matías. Ahora, estas tablas no son exactas. Se asumen en los casos que están ya bien definidos. Ustedes recuerden que en el desarrollo de la enfermedad, en la fisiopatología, el diagnóstico no se va a dar en el momento igual de todos los pacientes. Hay pacientes que con una hemoglobina de 11 y 10 ya tienen síntomas. Hay pacientes que con una hemoglobina de 10 y 11 no tienen ningún problema, siguen con su vida normal. Entonces la clínica acá puede ser un punto crítico, ¿no? Porque de acuerdo a cada paciente